Javier Hernández se convirtió en ídolo nacional a muy temprana edad, anotando goles por racimo en uno de los equipos más populares del país y ostentando momentos brillantes en algunos de los clubes más importantes del mundo, además de una carrera en selección nacional que supera a la de los nombres más aplaudidos en la historia del fútbol mexicano. ¿Quieres conocer la historia de Javier el Chicharito Hernández? Quédate. Javier Hernández Balcázar, conocido como el Chicharito, nació en Guadalajara, Jalisco, el 1 de junio de 1988, a una familia de abolengo del balompié nacional. Su padre, Javier Nicolás el Chícharo Hernández, brilló en el medio campo de equipos como los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, la Franja del Puebla, los Zorros del Atlas y el Monarcas Morelia, anotando 58 goles en 18 años de carrera. Y su abuelo materno, Tomás Balcázar Gutiérrez, también brilló con las Chivas en los años 50 y con la selección mexicana en el Mundial de Suiza 1954, por lo que el Chicharito ya traía el fútbol en los genes. Apenas a los 9 años, Javier se incorporó a las fuerzas básicas del rebaño, y con tan solo 17, el Chicharito ya jugaba con la extinta filial del Club Deportivo Guadalajara, las Chivas Coras, con sede en Tepic, Nayarit. La primera gran desilusión de la carrera del Chicharito llegó rápido, ya que después de ser parte del proceso de la selección sub-17 que jugaría el Mundial en Perú, Javier no entraría en la lista final, por lo que se perdería el histórico campeonato del Tri. El Chicharito debutaría en la primera división el 9 de septiembre del 2006 en un juego de la jornada 7 contra los Hidrorrayos del Necaxa. El Chicharito entró al partido al minuto 83, supliendo al goleador del Chiverío, Omar Bravo, y 5 minutos después abriría su cuenta goleadora con el cuarto gol para las Chivas. Semejante fortuna en su debut la pagó con una larga sequía goleadora, ya que no volvería a anotar con las Chivas hasta el 31 de enero del 2009, tiempo en el que jugó 21 partidos con el rebaño sin poder convertir. En ese ínterin, el Chicharito también era convocado por el Tapatío, la nueva filial del Guadalajara en Primera A, la segunda división del fútbol mexicano. En esos 2 años y medio, Javier Hernández anotaría 11 goles en la división de ascenso. Una vez que se reencontró con el gol, el Chicharito logró tener mayor continuidad con las Chivas y anotó 4 goles en ese torneo, además de 2 goles en Libertadores, ambos en fase de grupos y ambos al Everton chileno. Su debut con la selección mexicana absoluta llegó el 30 de septiembre del 2009 en un amistoso contra Colombia, en el que dio un pase para el único gol mexicano. Después, en la Apertura 2009, el Chicharito anotaría 11 goles, lo que le dio la titularidad en el equipo y empezó a llamar la atención en Europa. Para el siguiente torneo, el Chicharito anotaría 10 goles y tendría 6 asistencias en tan solo 11 apariciones con las Chivas, lo que llamó la atención del Manchester United, que lo fichó al final de ese torneo por 7.5 millones de euros. El ariete mexicano de apenas 21 años, ya con contrato para llegar a Old Trafford, enfrentaría a la selección inglesa con el Tri en mayo del 2010 en un partido que México perdería con el equipo de la Rosa. Hernández después disputaría su primer mundial en Sudáfrica. En aquella justa, el Chicharito se despacharía con la cuchara grande anotándole a Francia, venciendo a Hugo Lloris en fase de grupos, y posteriormente anotándole a Argentina en octavos de final, venciendo a Sergio Romero. La afición del United quedó ilusionada con la actuación de su nueva promesa mexicana. Su debut con el United se dio el 28 de julio del 2010 en el partido que el Manchester disputó contra las estrellas de la MLS. Javier entró de cambio en el segundo tiempo y anotó su primera diana vestido de rojo al minuto 83. Con Sir Alex Ferguson como su mayor patrocinador, el Chicharito creció. El escocés lo llevó a los Red Devils para anotar goles como fuera, y fue exactamente lo que obtuvo. Su primer gol vino en el Community Shield, que enfrenta a los campeones de la Premier y la FA Cup. Ese sería el primero de 59 goles que anotaría vestido de diablo rojo. Mes y medio después, Javier Hernández se estrenaría en la Champions, dándole la victoria de 1-0 al United contra el Valencia. Un mes después, el Chícharo le anotaría al West Brom para estrenarse en Premier League, y a la semana siguiente contra el Stoke City anotó el primer doblete de un mexicano en la historia del fútbol inglés. 2 días después le anotaría a los Wolves del Wolverhampton para estrenarse en la Copa de la Liga. El Chícharo siguió marcando goles en su temporada debut hasta llegar a 20 dianas, récord que empataba la marca de Luis García Postigo de goles anotados en una primera temporada europea por un jugador mexicano. Estos números llamaron incluso la atención de José Mourinho, que en aquel entonces dirigía al Real Madrid, pero la cláusula de rescisión de $50 millones de Hernández disuadió a los merengues. En el 2011 fue convocado para la Copa Oro, donde se destaparía con su primer hat-trick con la selección en un partido contra El Salvador, y en el siguiente juego le anotaría un doblete a Cuba. Luego en cuartos de final le marcaría a Guatemala y en semifinales a Honduras para un total de 7 anotaciones, con las que ganaría la Bota de Oro y el premio al mejor jugador del torneo.
En las 4 temporadas en las que el Little P se quedó en el Manchester, logró conquistar a la afición que le mostró su cariño muy a la inglesa, componiéndole canciones y vitoreando su nombre en el estadio. Little P, Little P, Little P, Little P, Javier Hernández, Little P. Posteriormente, en 2014, Javier Hernández fue convocado para el Mundial a disputarse en Brasil, su segundo. El Chicharito le marcaría el tercer y definitivo tanto a Croacia, logrando marcar en mundiales consecutivos. De vuelta en Manchester, Javier Hernández saldría del United ese verano después del Mundial con 59 goles anotados y 20 asistencias en 157 partidos. Su salida en primera instancia fue parcial, ya que salió a préstamo con rumbo a la Casa Blanca, que no había quitado el ojo del goleador mexicano. El Chicharito Hernández llegó al Real Madrid el 1 de septiembre del 2014 y se convirtió en el primer mexicano en vestir la playera merengue desde que Hugo Sánchez lo hiciera 20 años antes. Con el Real Madrid, el Chícharo tuvo menos participación de la que él hubiera querido, pero le alcanzó para tener momentos gloriosos. Sus primeros goles llegaron apenas días después de su llegada, el 20 de septiembre, cuando le marcaría un doblete al Deportivo La Coruña. Posteriormente, en lo que fue el momento más alto vestido de blanco, jugó los cuartos de final de la Champions League en el derbi madrileño contra el Atlético. En ese partido marcaría el gol de la victoria a pase de Cristiano Ronaldo, impulsando al Real a la semifinal de aquella competencia. El Chicharito acabaría ese partido llorando en la banca. Esa temporada la terminaría con 9 goles y 5 asistencias en tan solo 31 apariciones en todas las competencias. Al término del préstamo, el Real decidió no tomar la opción de compra del mexicano, por lo que regresó a Old Trafford, donde el United negociaría su salida a Alemania al Bayer Leverkusen. En la Bundesliga, la magia goleadora del Chicharito regresó. Su primer gol para el Leverkusen llegaría en la Champions League el 16 de septiembre del 2015 y su primer gol en Liga llegaría apenas una semana después en la victoria de su equipo contra el Mainz por 1-0. Al término de esa temporada debuta en Alemania, Javier anotaría 17 goles en Liga, 4 en Copa y 5 en Champions, para un total de 26 anotaciones, además de 4 asistencias. Sin embargo, en su segunda temporada con el Leverkusen, sus resultados no fueron tan buenos, por lo que terminó saliendo del club con rumbo de vuelta a Inglaterra, pero ahora a Londres con el West Ham. El Chicharito llegaría a los Hammers el 24 de julio del 2017 y permanecería 2 temporadas donde aportaría 21 anotaciones, 17 goles y 4 asistencias en 63 partidos. En el 2018, el Chicharito sería convocado a su tercer mundial, donde acuñaría su histórica frase «Imaginemos cosas chingonas». Esto con relación al partido inaugural contra Alemania, que para prensa y afición simplemente era imposible de ganar. México, sin embargo, conseguiría la victoria contra los teutones y el Chicharito acabaría en llanto viendo su imaginación chingona materializarse en el más grande escenario. El segundo partido de la fase de grupos, Javier le marcaría a Corea del Sur y con eso lograría marcar en su tercer mundial consecutivo. En septiembre del 2019, el Sevilla adquiriría los servicios de Hernández, pero solo permanecería un semestre con los blanquirrojos. El jalisciense se despidió de Sevilla con 3 goles en 15 participaciones. Esta sería su última incursión en el fútbol europeo. El Chícharo dejó Europa y aterrizó en Los Ángeles para reforzar al Galaxy. Con los angelinos, el Chicharito ha anotado 39 goles y puesto 7 asistencias desde su llegada en 2020. ¿Era la forma como querías dejar Europa? Fíjate, regresé como una leyenda del fútbol mexicano. Desafortunadamente, aquel mundial en Rusia sería su último, ya que su relación con la selección mexicana poco a poco se deterioró, lo que resultó en un veto del Tri. Hubo rumores de indisciplinas y de malas relaciones con compañeros y dirigentes, pero nunca se corroboraron los motivos del veto. Lo que sí fue corroborado fue un papelón histórico de la selección en el Mundial del Tata Martino en Qatar, una selección carente de gol que dejó fuera a su máximo goleador en la historia. Si te gustó este video, no te pierdas el siguiente, en el que platicaremos sobre la carrera de uno de los grandes amigos del Chicharito, Giovanni Dos Santos, y suscríbete al canal para que recibas todos nuestros videos inmediatamente. Hasta la próxima.